qué israelíes y palestinos son víctimas de una larga historia que los llevó a un conflicto interminable? En este video no nos vamos a concentrar en la coyuntura de la última escalada del conflicto entre Israel y Hamás. Referiremos brevemente a ella, pero vamos a tratar de profundizar en la estructura básica de este conflicto que ya lleva décadas sin resolverse. Me voy a basar fundamentalmente en el libro de Vivian Forrester que pueden ver en pantalla, que desarrolla un enfoque particular sobre la génesis del conflicto de Medio Oriente y permite pensar desde otra perspectiva las responsabilidades de un conflicto que parece interminable. Israel fue creado para que los judíos perseguidos durante siglos pudieran tener un lugar hacia el cual emigrar. El Estado se declaró como judío, esto supone un Estado no secular, lo cual es problemático para los ideales de la modernidad, un rasgo que comparten otros estados como Argentina, que tampoco separó al Estado de la Iglesia Católica. Pero Israel también es el lugar de musulmanes, cristianos, drusos, samaritanos, así como otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. Después de la Primera Guerra Mundial y durante la partición del Imperio Otomano, la Sociedad de las Naciones aprobó el mandato británico en Palestina con la idea de que pudiera fundarse allí un Estado judío. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. En esa época ningún país árabe tenía voz o voto en la ONU. No fue extraño entonces que en 1948, cuando se proclamó la independencia del Estado de Israel, los estados árabes iniciaran confrontaciones bélicas. Tal vez no haya sido buena idea emplazar a Israel en Palestina. Mejor hubiera sido para Forrester y para muchas otras personas fundar el Estado de Israel en una tierra virgen. En su libro, Forrester dice que la partición de Palestina parecía borrar la responsabilidad europea en el conflicto judío. El otro proyecto para alojar a los judíos que estaban siendo perseguidos en Rusia y en otros países europeos fue el del barón Hirsch, un empresario judío alemán que compró tierras en Entre Ríos, donde emigraron miles de judíos que fundaron allí y en la provincia de Santa Fe distintas colonias. Gracias a los colonos que vinieron entonces a las tierras del barón Hirsch, es probablemente que muchos estamos vivos hoy. Y visto a la distancia, a mi modo de ver, fue una elección mejor que la de haberse instalado en Israel. Sin embargo, ya pasó mucho tiempo y el Estado de Israel tiene derecho a existir tras 73 años de vida, lo que no equivale a apoyar todo lo que hizo y hace el Estado de Israel, tal como veremos a continuación. Desde 1947 se abrió un nuevo capítulo trágico en la historia del pueblo judío, con nuevas víctimas, nuevas injusticias y nuevos crímenes. Lo razonable hubiera sido que la creación del Estado de Israel diera lugar a una era de paz tras siglos de persecuciones. Pero por desgracia no fue así. Se desató un nuevo conflicto extrínseco al contexto europeo generador del antijudaísmo, del que los árabes, que no habían tenido antes conflictos con los judíos, fueron los principales protagonistas. Es sabido que en las confrontaciones bélicas pierden y agreden ambos bandos. Encarnar el bando que sufre más bajas no resta responsabilidad por las acciones violentas del grupo extremista Hamás, pero es necesario, a mi modo de ver, cambiar completamente la estrategia actual del Estado de Israel, que debería estar más dispuesto a ceder y a no abandonar ni un minuto las negociaciones para alcanzar la paz. Acordar con los grupos más moderados que no niegan su derecho a existir, porque tanto Hamás como muchos estados árabes están en contra de la mera existencia del Estado de Israel, y no es fácil negociar con quien niega tu existencia. Es importante que Israel deje de colonizar los territorios ocupados y que ceda Jerusalén Este a los palestinos tal como es reclamado por ellos. Lamentablemente, desde el acceso al poder de la derecha en Israel en 1996, las negociaciones están prácticamente congeladas. Es justo que los palestinos aspiren a un país propio con representación en el Concierto de las Naciones, pero es también necesario que los grupos extremistas dejen de tirar cohetes sobre territorio israelí y que se terminen los ataques contra los soldados en la frontera de Gaza.
La pregunta es entonces, ¿por qué israelíes y palestinos son víctimas de un conflicto interminable desde hace décadas? La ensayista Vivian Forrester procuró responder a esta pregunta en su libro, donde no niega que hoy el Estado de Israel tenga derecho a existir, pero escribe que la mejor solución hubiera sido la de combatir al antijudaísmo en los países en los que se originó, condenando toda forma de racismo y exclusión, y no fundar otra bomba de tiempo bajo la modalidad del colonialismo que ya estaba en retirada en Occidente, perjudicando a los árabes que habitaban Palestina hace 1500 años. Agregó que mientras a mediados del siglo XX parecía importante que los judíos pudieran tener un país en donde no fueran perseguidos, si bien el antijudaísmo no ha cesado aún, es mucho lo que se avanzó en el mundo occidental en materia de derechos humanos, y al menos en la mayoría de los países occidentales perseguir a una persona por su religión o por su origen étnico está penado por la ley. Dicho de otra manera, entiendo que el Estado de Israel tiene derecho a existir, lo que no implica apoyar que expanda sus territorios con nuevos asentamientos. Tampoco, a decir verdad, creo que sea necesario que Israel sea hoy un Estado judío. Además de ser contrario a los ideales de la modernidad, como dije, hoy los judíos pueden habitar en muchos países del mundo. No es lo mismo que cuando se creó el Estado de Israel. Y cuando digo que pueden habitar, lo que quiero decir es que no son perseguidos sistemáticamente, como en otra época. El temor de muchos nacionalistas israelíes es que los palestinos se reproduzcan más rápido y que los judíos dejen de ser mayoría en Israel. No veo que ese sea un problema. Hay muchos países con tasa de natalidad negativa, y si esta tendencia no se revierte, otros grupos se convertirán en mayoritarios en ese territorio. Solo sería un problema si quienes predominan numéricamente son intolerantes, fundamentalistas y odian a quienes no profesan su religión. En ese caso sí sería un problema, como lo sería para cualquier país dominado por una mayoría intolerante. Forrester señala que con la creación del Estado de Israel no se anulaba el antijudaísmo. Israel se separaba del antijudaísmo occidental sin ocuparse de aniquilarlo. Y de ese modo rehusaba la otra vertiente de Occidente, la ilustrada, que consagraba mediante la ley proclamada en 1791 después de la Revolución Francesa la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, incluyendo por entonces la desaparición del estatus discriminatorio que padecían los judíos. La urgencia actual, y no solo para los judíos, es que se rechace cualquier resabio de exclusión. El problema de no poner fin al racismo es que puede reproducirse en otras épocas y en otros lugares. Pensemos en Martin Luther King, en Gandhi o en Mandela. Ellos eligieron un camino más lento. En Sudáfrica, la solución buscada no fue dividir el territorio y repartirlo entre distintas etnias, sino eliminar la segregación racial. A lo dicho por Forrester podemos agregar que a veces dar territorios puede ser eficaz, pero a su modo de ver una solución política hubiera consistido fundamentalmente en luchar contra el racismo. Ahora bien, después de haber pasado por tanto desamparo, los judíos sobrevivientes, dice Forrester, tenían el deber de ser salvadores de una humanidad que se había comportado con ellos de manera impiadosa, o más bien les correspondía crear para sí mismos un estatus de dignidad a través del Estado de Israel. En 1947, India y Palestina fueron divididas en 2 estados cada una. En la India se estableció un estado hindú y otro musulmán. La idea era disminuir las tensiones que casi inevitablemente suelen generarse en las sociedades pluriculturales y plurirreligiosas, y para alcanzar la paz lo que les pareció mejor fue dividir el territorio en grupos religiosos, étnicos y culturales. En 1948 se crearon antecedentes de la Unión Europea. Esto contrastó con los principios nacionalistas aplicados al partir los territorios de la India y de Palestina, caracterizados por la miseria y las guerras. La segunda idea, la de la Unión Europea, estuvo caracterizada por lo opuesto. Fue lo que llevó al continente europeo a ser sumamente próspero en la segunda mitad del siglo XX. Los principales focos de tensión internacional se han desarrollado justamente en los últimos años en India y Palestina. Muchos sectores de izquierda, a través de distintos memes,
postulan una analogía entre lo que hace el Estado de Israel ahora y lo que hicieron quienes persiguieron a los judíos en Alemania. Otros responden con buen tino que la analogía no se sostiene. La población palestina y la árabe israelí no dejaron de crecer nunca. En Israel no hubo ni hay una pretensión de suprimir a un grupo étnico o religioso por su condición de tal, persiguiéndolo allí donde fuere en distintos países. Israel tiene mucho de criticable, pero pensar que quieren sistemáticamente perseguir a un grupo determinado de personas es falso. También aclaran que cuando Israel bombardea un sitio militar de Hamás, suele avisar a la población para que evacúe el área. La analogía omite cuestionar a los grupos extremistas islámicos que obligan a convertirse a su religión o privan de la vida, incluso lo hacen con las mujeres que quieren emanciparse, los no creyentes, el grupo LGBT o los librepensadores. Eso desnuda la doble moral de muchas personas de izquierda. Para ellos, los islamistas, que son quienes quieren que se fijen las políticas a partir de lo que determina el Islam, diferentes a los islámicos, que son los que se rigen por el Islam, son aliados del antiimperialismo. A la mayoría de los grupos de izquierda se los oye criticar lo que hace el Estado de Israel, pero nunca mencionan los miles de cohetes que tira Hamás. En esta última escalada del 2021, Hamás tiró más de 1.750 cohetes sobre Israel, que por su parte rechazó la propuesta de tregua que ofreció Rusia. No se descarta una nueva confrontación como la del 2014. Parte de la derecha suele albergar a grupos que, con la excusa de cuestionar al sionismo, terminan convirtiéndose a menudo en una versión ayornada del antijudaísmo, confundiendo sionista con judío y metiendo todo en una misma bolsa. O cometen la falacia genética, que consiste en descalificar algo porque en su origen supuestamente hubo algo inadmisible. En este caso porque algunos líderes de los inicios del Estado de Israel habrían tenido declaraciones racistas. Nicolás Moraz llega a analogar la estrategia del gobierno de Israel con la política del apartheid sudafricano. Pero en Israel, a diferencia de la población negra de Sudáfrica, no había habitaciones de recreo o de estudios separadas para diferentes grupos étnicos. No prohibió ni prohíbe los matrimonios con palestinos, ni se les impidió el derecho al voto, todas cosas que ocurrieron en Sudáfrica. Los árabes que poseen la ciudadanía israelí, que en su mayoría son palestinos, tienen derecho a la educación, se someten a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos, lo único que no pueden hacer es formar parte del ejército. Y tienen también representantes en el Knesset, que es el Parlamento israelí. ¿Hay expresiones racistas en Israel actualmente? Sí, no solo racismo bidireccional entre judíos y árabes, sino racismo entre subgrupos de judíos. A veces los judíos sefaradíes sufren discriminación por parte de los judíos ashkenazis. Los ashkenazis son, como muchos saben, los judíos que se asentaron en la Europa oriental y central. Los sefaradíes son descendientes de los judíos que fueron echados de España en 1492 y se diseminaron por Francia y el Imperio Otomano. También en Israel puede haber discriminación contra los judíos negros etíopes. Son unos 140.000 en total, pero no hay en contra de ellos una discriminación estructural. Tampoco lo hay en las leyes. En Israel hay tanto racismo como puede haberlo en la Argentina respecto a los cabecitas negras, o contra la minoría senegalesa de la ciudad de Buenos Aires. Hay tanto racismo como puede haberlo en Estados Unidos respecto a la población negra, y tanto racismo como puede haber en otros países respecto a minorías étnicas, lo que no equivale a justificarlo, pero nos permite entender que el racismo está enraizado en la condición humana. Remito para esto a los estudios de Paul Bloom con niños, y que en el mundo, a través del cambio de costumbres, del progreso ético y legislativo, cada vez hay menos racismo, aunque todavía está lejos de desaparecer. En un mundo global, o se globalizan la democracia y la justicia, o se internacionalizan los conflictos. El nacionalismo tribalista de cualquier signo prepara un futuro previsible y terrible en momentos en que los misiles nucleares han reemplazado a los arcos y a las flechas. En el mundo global, como dijo Mitterrand, el nacionalismo equivale a la confrontación bélica. Más allá de lo que pensemos hoy acerca de quiénes son más víctimas que victimarios en Palestina, los problemas causados por el nacionalismo israelí y por el árabe palestino no se solucionarán con más nacionalismo desde ambos bandos. El filósofo Fernando Savater es un crítico del nacionalismo. Considera que glorifica la necesaria pertenencia de cada ser humano a su terruño y la convierte en una fatalidad orgullosa de sí misma. En el fondo, para él es una detestable mentalidad posesiva. No solo quiere poner el sello de dueño en las casas y en los objetos, sino también en las tierras y en los paisajes. El filósofo Antonio Escoltado dice que, nos guste o no, el hecho nacional
tiene que ver con el derecho de los pueblos a la autodeterminación. El exceso de falta de autodeterminación lleva al colonialismo. El anarquista Mikhail Bakunin tiene de alguna manera una posición intermedia. No niega los valores de la patria, pero no los pone por encima de otros. Abolir las naciones para él sería como abolir al individuo para que no haya más egoísmo. Se trata de valorar los propios bienes culturales sin considerarlos superiores a los de los demás. Es de fundamental importancia que los israelíes y los palestinos intenten dialogar sin repetir que no pueden escuchar al otro porque el otro no los ha escuchado. ¿Cuándo negociarán ayudados por una verdadera mediación internacional, pero no regenteados por algunos países como si se tratara de una negociación privada? ¿Cuándo dejarán de impugnar la existencia de otro y creerán cada uno en la suya, sin que para convencerse de ella tengan que negar la del otro? Es urgente renunciar de ambas partes a ese cada uno de nosotros quiere Palestina y toda Palestina, dice Forrester. Para llegar a esa paz será necesario el sacrificio de ambos lados, renunciar a seguir buscando cuál de los dos adversarios fue el principal responsable de estas angustias, que son ante todo producto de tanto desamparo judío durante siglos, de crímenes antijudíos sobre los cuales no se puede volver. Ambas partes tienen derecho al respeto. Cada grupo, tanto los israelíes como los palestinos, debe poner límite a sus miembros intolerantes. Es hora de que Israel y Palestina se distancien de ese pasado, que cada uno reconozca su propia independencia y que adviertan que están más cerca unos de otros que de las potencias que pretenden acercarlos. Sintetizando, ojalá pueda cumplirse el sueño de que haya dos estados, uno israelí y otro palestino. Ojalá que Israel deje de avanzar sobre los territorios palestinos, que la parte oriental de Jerusalén sea de los palestinos y la occidental de los israelíes, y que la mayoría de los palestinos y todos los estados árabes reconozcan el derecho a existir del Estado de Israel. Por último, la emancipación judía habrá llegado verdaderamente cuando podamos proclamar la emancipación de todos los grupos humanos sobre la tierra, de todos los que han sido y son segregados a lo largo de la historia. Toda memoria de la opresión puede conducir nuestros esfuerzos hacia una convivencia pacífica. Tal el compromiso de libertad que le corresponde renovar a cada generación.